Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Buenas tardes, doctor. Buenas licenciada. tardes, licenciada. Es que no me dabas entrar. Entonces salía y entraba y tenía pena. Pues hay 22, la sección tiene, Sí, esta yo sección darle tiene más. tiempo también porque, a ver, pues. Esta sección tiene más estudiantes, es más grande que la J. Yo lamento mucho esto. Te voy a presentar. Compañeros, buenas tardes. Vean, la clase de hoy se programó en virtud de mi inasistencia el día martes y jueves por una cirugía que sufrí en mi ojo izquierdo. Entonces, yo les avisé con tiempo. Mi intención no es evaluarlos de temas que no fueron explicados en clase. Claro que hoy, dadas mis circunstancias de salud, pues tengo la colaboración del doctor Jorge Cabrera, quien estará compartiendo con nosotros el tema de las formas especiales de propiedad. Entonces yo se los presento, él es docente de la facultad, tiene más de 15 años de estar colaborando en los cursos de Derecho Civil 1 y 2. Las guías conceptuales relacionadas con el tema, las formas especiales de propiedad ya fueron entregadas. Pienso que esta semana todavía voy a tener alguna dificultad para clase presencial porque debe revisarme la doctora el día martes todavía, fíjense. Entonces aprovecho para decirles que cualquier anuncio en relación a la clase yo se los hago saber por medio de los enlaces. Eso es por un lado. Pero lo que sí les advierto es que el martes es la única fecha de entrega de entrega del trabajo de la Ley de Garantías Mobiliarias. La única fecha. No olviden, por favor, que en cada respuesta que consignen en su trabajo deben citar el artículo respectivo de la ley que estamos estudiando, ¿verdad? La ley específica. No tienen que citar otra ley porque la guía de lectura es sobre la ley de garantías mobiliarias. Repito, cualquier modificación que tenga que me imposibilite dar clases, yo se las hago saber. Pero lo que sí tenemos la certeza ahorita es, repito, que el día martes deben de entregar resuelta su guía de lectura. Muchísimas gracias, doctor. Lo dejo en el uso de la palabra. Tengan buenas tardes. Creo que hay como 25 personas conectadas. Es lamentable, se les está dando la clase y después, compañeros, por favor, no quiero quejas. Las notas que han sacado ahorita en su primer parcial están reflejando que ustedes no le tienen interés al curso. Bueno, pudiendo haber aprovechado esos 30 puntos, ¿verdad? No olviden que el segundo parcial cuesta 40 puntos. Muchísimas gracias, buenas tardes, y lo dejo al doctor Cabrera para la exposición del tema formas especiales de propiedad. Gracias, doctor, bienvenido. Gracias, licenciada, y que se recupere pronto. Gracias, doctor. Bueno, muy buenas tardes, compañeros. Ya, pues yo voy a tratar de colaborar. Yo hago ciertas, es una presentación con diapositivas y el objetivo de la misma es que estas pláticas de la medianería y la propiedad horizontal para poderse realmente entender, conlleva el tener que ver ciertas imágenes para poder interpretar bien todos los artículos, y entonces voy a tratar de hacerlo lo mejor posible que sea, para que ustedes al final, si tienen alguna duda, pues lo puedan hacer. Hoy vamos a ver las formas especiales
de propiedad, pero las formas especiales en lo que respecta a lo que se refiere a la... hay una forma especial de copropiedad que es la... Vamos a ver, porque no nos... Vamos a tratar de... Perdonen un momentito. Vamos a ver, aquí estamos. La tecnología a veces nos atropella, pero aquí estamos. Ok. Entonces, voy a tratar vamos a preguntarles si estamos bien con la imagen. Y está bien la imagen, está bien el audio. Está bien la imagen, se ve bien la imagen y se escucha el audio. El audio. Bueno. Sí, se escucha bien, gracias. Se ve el audio y se escucha la imagen. Sí. Cuando hablamos de las formas especiales de propiedad, pues hablábamos propiamente de lo que era la copropiedad, que es una forma de propiedad voluntaria, en la cual voluntariamente se reúnen varios y son propietarios de un bien. En cambio aquí vamos a ver la copropiedad de ese tipo es voluntaria. Aquí vamos a ver las formas especiales, pero que son forzosas y a sabiendas que la voluntaria, por ejemplo, esta es temporal debido a que si se recuerdan que cuando ha sido constituida fue gracias a un pacto de indivisión que se hizo, el cual la ley pues, establece que no puede ser mayor de 3 años y que puede, de común acuerdo entre todos los copropietarios, pues prorrogarse por otro periodo igual. En cambio, en la copropiedad esta forzosa, que es más permanente, vamos a ver la medianería y la propiedad horizontal, y esta es forzosa cuando los bienes sobre lo que va a recaer no son susceptibles de división, o sea, que no se pueden partir. O bien, al operarse la misma, o sea, que se pueda partir esa, va a perder completamente su valor y entonces no va a existir la copropiedad. Primero, pues vamos a ver lo que corresponde a medianería. Y entonces decimos que en una definición de medianería, según la da Rogina Villegas, hay medianería cuando una pared, una zanja o un seto, posteriormente vamos a ver cómo es cada uno de ellos y cómo corresponde a una medianería, va a dividir 2 predios y no puede establecerse a quién pertenecen pro indiviso, o sea, que no tiene división material y al no tener la división no puede establecerse a quién de los 2 dueños pertenece. Sin embargo, pues ese de pro indiviso es que no tiene división, o sea que no se divide. Los copropietarios son dueños de todo, pero nada en particular como en la propia copropiedad. Entonces, en cambio, en la medianería, Díez Picasso hace una definición un poco más concreta y nos establece que es la situación jurídica que se da cuando 2 fincas, o sea, puede ser un predio rústico, predios rústicos o urbanos, y que estos están separados por un elemento común.
Si nos dice que son dos fincas, que pueden ser predios rústicos o urbanos, aquí estamos estableciendo que la medianería solo puede darse en bienes inmuebles. Se da cuando dos fincas, predios rústicos o urbanos, van a estar separados por un elemento común. Ese elemento común o denominador puede ser una valla, un seto, una zanja o una pared, y que esta pertenece a los propietarios de aquellas. O sea que al estar separado un predio del otro, pues la medianería se supone que pertenece a ambos propietarios porque así fue edificada. Sin embargo, en el artículo 505 ya de nuestro ordenamiento jurídico, nos preceptúa que hay copropiedad, o sea, puede haber esa copropiedad entre dos personas en una pared, en un foso o una cerca que sirve de límite y separación a dos propiedades contiguas. Y mientras no haya prueba o signo exterior que demuestre lo contrario, se va a presumir en estas siguientes. Si dice, y mientras no haya prueba o signo exterior, o sea, que la ley nos va a establecer en el artículo 506 todos esos signos contrarios a la medianería, o sea, cuáles son esos signos que al verse presumiblemente nos dice esto no es medianería. Entonces, establecen el 505 que es medianería en tres formas. En las paredes divisorias de los edificios contiguos hasta el punto común de elevación. No puede usted elevar una pared grandísima si solo es separa a un campo de una y otro campo del otro. En las paredes divisorias de los jardines o corrales situados en poblado o en el campo. Y en las cercas, vallados y setos vivos que dividen los predios rústicos. Si uno no está muy familiarizado con ello, pues solo de saber en las cercas, vallados y setos vivos puede no entender exactamente qué es la medianería. Sin embargo, al conocer que es en las paredes divisorias de los edificios contiguos o en las paredes de los jardines o corrales, divisorias de jardines o corrales, y en las cercas o vallados y setos vivos que dividen los predios rústicos, ahí hay medianería. Entonces el código nos establece qué no es medianería. Para ello, antes hay que considerar que para entender la medianería, pues vemos que al ser una división hay un caso de copropiedad, pero que esta es una copropiedad forzosa, que va a estar presumida por la ley entre vecinos de un predio y con el otro, pero referente a algo, o sea, ese algo que se halla en el límite entre dos propiedades. Esas propiedades deben estar cerradas y por lo que ambos vecinos, pues cada quien compró a su antojo. Ese algo puede ser una pared, puede ser un vallado, puede ser un teto, puede ser una zanja, y eso es lo que vamos a ver en los siguientes el articulado de la medianería, que va a establecer que esto es una copropiedad forzosa, porque la pared
el foso o la cerca como elemento o ese algo tangible, al desaparecer materialmente, entonces hace que se extinga la copropiedad, si es que hubiera, pero es una copropiedad forzosa y entonces si se mantiene, si hay medianería, pero si esta se quita y ya no existe, ya no hay ese algo, entonces no puede existir copropiedad. Por lo tanto, la voluntad humana únicamente no daría margen a ello. O sea que el decir ya no hay copropiedad, ya no hay medianería, pero esta debe de desaparecer. O sea que sí tenga división material y entonces se extingue la copropiedad. Por lo tanto, antes de entrar a los signos contrarios a ello, pues vamos a ver que una valla pues va a estar formada por estacas de madera, una pared, la construcción de una pared de distintos, de barra, de concreto, de block, un seto que son todas esas matas y todo ese entrelazado que puede haber, que lo vamos a ver realmente cómo es. La cerca que puede ser tanto de palos de madera o incluso alambrada, y las zanjas que puede estar dividiendo exactamente una propiedad de la otra, pero que para que sea medianería la zanja tiene que dividir una de la otra, aunque esté más hacia el lado hacia un lado del predio de uno u otro, entonces eso hace que no sea medianería. Entonces, esos setos van a ser esas cercas que pueden ser hechas de palos o varas entretejidas o con plantas que van a crecer espesas dentro en esos pequeños setos que pueden ser sembrados. Eso es un seto. Hay también setos vivos que pueden ser hechos de mata o arbustos vivos, pero que exactamente tienen que dividir un predio del otro predio, o sea, estar contiguo a los predios colindantes. Los muros medianeros, o sea, en las paredes, pues estos, obviamente, al edificarse como medianerías, tienen que ser simétricos, tanto una distancia hacia la parte del predio A, si así se dijera, y el predio B, o sea que tiene que estar exactamente con la misma distancia entre uno y otro, y estos pues pueden ser construidos en forma encaballada, o quiere decir sobre un eje divisorio entre un predio y el otro. Igualmente, pues el muro encaballado quiere decir que esté a la misma distancia, tanto para hacia un lado como para el otro. Aunque si este está asimétrico, pues no puede ser determinado que sea un signo contrario a medianería. O sea que tiene que estar exactamente en la línea divisoria. Por lo tanto, al saber en el 505 que en esas paredes divisorias y en las cercas, vallados y setos que dividen a los predios, esos signos contrarios a la medianería van a estar referidos a un aspecto físico o a alguna circunstancia en una pared divisoria que advierte que ésta no pertenece por igual a los dos predios colindantes, sino que es propiedad exclusiva de uno de ellos. Esta más yo la edifiqué en mi predio,
en mi propiedad, si usted así lo quiere decir, esta pared realmente es mía y no puede ser considerada medianería, a menos que fuera exactamente y que divida y que haya una copropiedad, o sea, haya un pacto, un contrato entre uno y otro y que decidan que es una pared medianera. Estos signos, como consecuencia, destruyen la presunción legal de que la pared es de medianería. Entonces, en el 506, el primer numeral nos dice signo contrario a medianería cuando hay ventanas o huecos abiertos en las paredes divisorias de los edificios. Aquí, estando en este edificio, pues no puede ser considerado como pared medianera, porque está a una elevación y aquí hay pues ventanas y no puede considerarse que hay una pared medianera entre tal, mientras no se haya edificado como tal. Si hubiera una pared medianera, pues tendría que llegar justamente hasta la parte inferior en donde se ha edificado una ventana. Por lo tanto, esto es considerado en estos huecos abiertos de luz o de vista que sirvan para ello. Esto es un signo contrario a medianería y por lo tanto no puede considerarse como medianería. También cuando conocidamente toda la pared, el vallado o el seto van a estar construidos sobre el terreno de una de las fincas y no por mitad. Esto no, esto solo está en una y entonces no puede ser considerada como pared medianera. Por lo tanto, el propietario de este predio no puede utilizar esta pared como para colocar algún artefacto que sostenga un portón o un portón eléctrico, etcétera, porque no es pared medianera y entonces yo no puedo utilizar la pared del propietario del predio contiguo. También cuando la pared soporta las cargas de carreras, pisos y armaduras de una de las posesiones, estas son las armaduras, carreras y armaduras, y que solo sostengan de un lado y no de ambas, y entonces no pueden ser consideradas como medianerías. También cuando la pared divisoria entre patios, jardines y otras heredades están construidas de modo que la albardía cae hacia una sola de las propiedades. La albardía, pues, es un tejadillo que se pone en los muros, en donde va al salir esto, ahí va la canaleta, para que drene el agua y no produzca humedad en los paramentos, o sea, en las partes de las paredes. Si esto solo va hacia una de las partes, esta albardía no puede considerarse como medianería. Cuando la pared divisoria, construida de mampostería, o sea, la pared va a ser construida de mampostería, va a presentar esas piedras llamadas pasaderas, o sea, que sobresalen. Hay unas de más grosor que de las otras y entonces sobresalen y entre distancia y distancia se va a ver que salen de la superficie solo de un lado y no por el otro. Entonces,
obviamente con esta de mampostería no es considerada medianería. Así está establecido en el numeral 5 del artículo 506. Cuando la pared fuere divisoria entre un edificio del cual forma parte la pared y un jardín, o sea que esta pared forma parte del edificio y hay un jardín, un campo, un corral, por lo tanto esto no puede considerarse como pared medianera. Cuando una heredad se halle cerrada o defendida por un vallado, una cerca o setos vivos y las contiguas no lo estén. Aquí están defendidos, pero el de este lado no lo tiene. O sea que se supone, se presume que esto pertenece al propietario del predio contiguo y entonces no puede considerarse medianería. Cuando la cerca, que también cierra completamente una heredad, es de distinta especie de estas matas, pueden ser del otro lado de distintas especies de la que tiene un lado el vecino, por lo tanto no puede considerarse medianería. Cuando en las cercas de alambre de cualquier clase, este alambre va a estar clavado en los postes o setos vivos, pero que los sostienen, pero solamente de un lado y no del lado del contiguo. O sea que donde estén clavados y edificados, se va a presumir que esto es propiedad de donde se edificaron y no del lado contiguo, por lo tanto no puede ser considerado medianería. Esto hace que el artículo 507 en general se presume que todos los casos señalados como signos contrarios de medianería, la propiedad de las paredes, cercas, vallados o setos va a pertenecer exclusivamente al dueño de la finca o heredad que tiene a su favor aquellos signos exteriores. Entonces, pues ahí está. En el lado de donde se edifique, pues si no está exactamente al límite y no se ha quedado en que cada uno contribuya con la construcción de la pared medianera y vayan, así se establezca por contrato, pues entonces no puede considerarse medianería. Hay problema con los árboles cuando estos árboles son medianeros. En esto, en el artículo 508, los árboles que crecen en el seto medianero se van a reputar comunes y cada uno de los propietarios va a tener derecho a que sean cortados siempre y cuando se pruebe que le está provocando algún daño. Pero si sirven de lindero o forman parte de una cerca, no deben cortarse ni sustituirse si no están de común acuerdo entre ambos propietarios de esos predios. La presunción en cuanto a las zanjas, ahí pues en las zanjas o acequias abiertas, entre las heredades se presumen también medianeras, siempre y cuando no haya título o signo que demuestre lo contrario. Una acequia es un tipo de obra hidráulica que consiste en una zanja o canal construido para que a través de él se conduzca el agua de riego con otros fines. Pero esta no puede tener ningún signo contrario a la medianería, sino que exactamente esté en la línea divisoria, porque si no lo está y solo se considera de un solo lado,
no puede considerarse como medianería. Como es una copropiedad entre un dueño de un predio con el otro, pues los dueños de los predios, al constituirse la medianería, están obligados a cuidar de que no se deterioren la pared, la cerca, la zanja o el seto. O sea que ahí le vuelven a establecer que la medianería es esa pared, cerca, zanja o seto que divide dos predios contiguos. Y si por hecho propio, dice, o de alguno de sus dependientes o animales que pudieran haber dentro de cada propiedad se deterioraran, se deben reponer pagando los daños y perjuicios que se hubieran causado. Aquí, pues, el contrato para adquirir la medianería, pues esto es el propietario de una finca contigua a una pared divisoria no medianera, solo puede darle este carácter en todo o en parte por contrato con el dueño de ella. Por lo tanto, debe de hacerse a través de ese medio. Hay un derecho de alzar la pared medianera y todo propietario la puede alzar, haciéndolo a sus expensas e indemnizando de todos los daños que se produzcan a la obra contigua, aunque éstas sean temporales. En la limitación de la medianería, pues mientras el dueño de la pared divisoria tenga a su favor una servidumbre del uso de vista, como en la imagen que les puse del edificio, donde están esas ventanas hasta arriba de ese edificio, es del uso de vista. El dueño del predio vecino solo podrá adquirir la medianería hasta la altura de la parte inferior de las ventanas o huecos que constituyen el signo exterior de la servidumbre. No puede tapársele esa luz y vista, no se le puede tapar, sino que solo alzarse hasta la parte inferior donde se inicie la ventana que se presume se va a presumir una servidumbre de luz y de vista. Y servidumbre es porque va a tener esa imposición de no poderse tapar. Las obras a cargo del dueño que haya alzado la pared, pues serán igualmente de cuenta del dueño de la pared. Todas las obras de conservación, y entonces en la parte que haya aumentado de altura o espesor. Y si habían quedado solo a través de una misma distancia de altura, pues entonces no hay ningún problema. Puede subirla, pero eso es a cuenta del dueño de la pared, ¿verdad? Todas esas obras de conservación. La obligación de reconstruir la pared si hay algún daño y perjuicio. Y la altura común, pues en los casos señalados en los artículos anteriores, la pared continuará medianera hasta la altura en que lo era anteriormente, aun cuando haya sido construida de nuevo a expensas de uno solo de los medianeros. Y desde el punto donde comenzó la mayor altura, es propia exclusivamente del que la construyó. Todos estos son problemas de relaciones de vecindad. La adquisición de la medianería en la parte elevada, usted tiene que leer cada uno de los artículos despacio para ir entendiendo cada uno de ellos. Para cómo sirve el uso de la pared medianera, pues cada propietario de una pared medianera podrá usar de ella en proporción al derecho que tenga en la mancomunidad. Podrá, por tanto, edificar apoyando su obra en la pared medianera
o introduciendo vigas hasta la mitad de su espesor. No puede pasarse al espesor del predio contiguo, porque entonces ya hay un abuso de propiedad y entonces está pasando hacia el otro lado, pero sin impedir el respectivo uso común de los demás medianeros. Para usar el medianero de este derecho ha de dar aviso previo a los demás interesados en la medianería. No se pueden abrir ventanas en pared medianera. Ningún propietario puede, sin consentimiento del otro, abrir ventanas ni hueco alguno en una pared medianera. No puedo yo decidir en esa pared medianera, pues hacer una ventana, sobre todo si al otro lado, pues pueda existir alguna piscina o algo y que uno lo esté haciendo como con fines maliciosos. También están las ventanas en pared no medianera, los derechos de los vecinos, situaciones que hay que irlas leyendo poco a poco y que esto únicamente no se trata de irles a leer todos los artículos. Las ventanas de vista de costado oblicuo, que no se puede tener ventanas para asomarse o balcones ni otros semejantes voladizos sobre la propiedad del vecino. Las ventajas de la vista directa, pues tampoco pueden abrirse ventanas o balcones que den vista a las habitaciones, patios o corrales del predio vecino, a menos que medie una distancia de 3 metros. O sea que si hay una distancia de 3 metros, pues ahí sí podrá edificar una ventana, pero de lo contrario no es posible. Al momento, no sé si hay alguna pregunta con respecto a la medianería antes de que podamos pasar a lo que es la propiedad horizontal. No, ninguna. ¿Todo bien? Bueno, Sí, no. yo espero que así sea. La medianería tiene que volver a ir viendo la presentación. Yo se las voy a dejar para que ustedes la revisen y vayan leyendo su articulado y entonces puedan entenderlo aún mejor. Sin embargo, he tratado de explicarlo lo mejor posible con imágenes de qué es un seto, un vallado, una pared y todo esto que ha sido constituido como medianería y cada uno de los signos contrarios a ella, tal y como está preceptuado en nuestro ordenamiento jurídico. Con respecto a la propiedad horizontal, que también es una forma de copropiedad forzosa, pues todo se remonta a los tiempos antiguos entre sus antecedentes, en los cuales las ciudades están amuralladas, que se formaban alrededor incluso de todo lo que fue la Roma, hizo que las forzó a que tenían que crecer, pero crecer hacia arriba. Esto es según un relato de Colin y Capitan en el libro del doctor Juan Francisco Flores Juárez, en su libro de Derechos Reales. Según estos estudios previos, se estableció que la propiedad horizontal pues tuvo su origen en Roma y a través de la ley de Sicilia en el año 298 de la fundación de Roma, y todo eso se debió a que los plebeyos asistieron para habilitar el Monte Aventino y al darles permiso, pues juntaron a muchas familias que no tenían muchos recursos y empezaron a construir, sus propias viviendas. Ellos se unieron para construir casas en común
para luego separarlas por pisos, arriba y abajo, en una forma vertical. Y así en la primera sentencia que se conoce dentro de la propiedad horizontal, pues fue promulgada en París en 1672, en la cual se sostiene que cuando un edificio es poseído por dos propietarios distintos, de los cuales uno es dueño de la parte baja y el otro de la parte de arriba, se supone que como derecho de propiedad, cada uno podía hacer lo que le plazca en la porción suya, siempre que con su actitud no se ocasionaran perjuicios e inconvenientes, bien en la comodidad o bien en la solidez del edificio. Eso fue lo primero. Y posteriormente en 1804, cuando los diferentes pisos de una casa ya quedaron realmente dentro del articulado en el Código Napoleónico, los diferentes pisos de una casa pertenecían a diversos propietarios. La primera ley que reguló esta institución con sus características actuales fue promulgada en Bélgica en 1924. Y en el continente americano, pues fue Brasil el que promulgó su ley especial. Aquí, pues la naturaleza jurídica significa de cómo se originó o de dónde se originó la propiedad horizontal. Y al principio se originó o se trató como una servidumbre en la cual, pues, habían varios propietarios de distintas casas que tenían que servir a otras que no podían tener los mismos derechos como una servidumbre legal de paso, etcétera. Posteriormente fue considerada ya como una sociedad para culminar en lo que es actualmente como una copropiedad, en donde va a existir más de dos propietarios. Bajo esas consideraciones generales, la propiedad horizontal se presentaba esa imprecisión del término horizontal, ya que a la luz de la lógica, pues todas las propiedades son horizontales al estar edificadas en un suelo. Se ha denominado horizontal porque es una propiedad asentada en un mismo terreno, pero que va a tener varios pisos o planos horizontales. El primer nivel, segundo nivel, tercero piso, etc. Siempre se va a referir a un edificio de varios niveles. El edificio está construido en forma vertical, pero su división o valoración no podrá ser otra forma que horizontal, o sea, en pisos o niveles. Aquí pues va a haber un piso, un segundo piso, un tercer piso, un cuarto piso, un quinto, y dentro de un piso, pues los departamentos o apartamentos y las habitaciones. El derecho de propiedad va a estar limitado por esos planos horizontales. Yo aquí puedo, en este piso, pues yo podría comprar todo el piso, pero dependiendo de cuántos departamentos tenga cada uno y cuántas habitaciones. Entonces, así es como se considera la propiedad horizontal. Va hacia arriba, pero es valorada en una forma horizontal. Esa propiedad superficiaria, ese derecho de propiedad que se va a dar a todo lo que se va a encontrar incorporado al suelo, otorgando al propietario la titularidad de lo que se edifique o incorpore sobre dicho bien inmueble.
el poder edificar o construir si no existiese. O sea, que en un terreno deciden edificar un edificio que va a ir en una propiedad con varios titulares, se une en una propiedad vertical. Todo aquello que se va a incorporar o edificar en el suelo del inmueble y se va a extender hacia arriba o bien hacia abajo. Acuérdense que hacia abajo, según los estudios de factibilidad, pues puede extenderse hacia abajo, pero teniendo como limitaciones únicamente las que se especifiquen en las normas del derecho público. Acuérdense que propiedad es ese derecho de gozar y disponer que tiene una persona sobre una cosa, pero con las limitaciones y los límites establecidos en las leyes. A través de ello, pues, se edifica en forma vertical, pero hay una horizontalidad. Esa horizontalidad se va a definir como la situación o colocación que va a seguir paralelo o paralela al horizonte. En otras palabras, ver de la derecha hacia la izquierda o viceversa. Pero en la propiedad horizontal, los límites y división del inmueble va a ser efectuada por planos obligatoriamente horizontales. Tal nivel, ese piso va a tener departamentos y habitaciones. Ese piso puede ser de varios titulares o bien solo uno. Eso es a discreción. Puede tener varios propietarios. Usted va a ser propietario del departamento que está en el piso tal, en el tercer piso. Ese departamento, ahí usted es el dueño de ese apartamento A. Pero también hay un titular, el dueño del apartamento B, del departamento C y así, etcétera. Varios titulares. La propiedad horizontal, por lo tanto, va a estar condicionada por dos factores. El objeto sobre el que recae, o sea, los pisos o locales de un edificio, y esa pluralidad de titulares que concurren en el mismo edificio, en los que coinciden una propiedad exclusiva sobre el piso local que ha adquirido. Usted adquirió el piso A y al mismo tiempo le corresponde una propiedad compartida o en comunidad sobre los elementos comunes. Usted va a ser dueña con todos de las gradas que va a tener el edificio, de los ascensores, de todos los canales a través del cual van a estar los cables de electricidad, los desagües, etcétera. Todas las carreteras, los jardines, la carretera que da a la vía pública, todas esas amenidades, hay una comunidad. Por lo tanto, por eso es que se dice que hay una propiedad singular que se da el propietario, que es del departamento B, C o D, etcétera, y la pluralidad de titulares sobre esos elementos comunes. Por lo tanto, al definirla, pues Cabanelas nos dice que propiedad horizontal es el derecho común en parte. Por todos esos elementos comunes, hay un derecho común y privado en otro, en donde usted es únicamente el propietario de ese departamento que usted compró, resultante de corresponder una misma cosa a distintos propietarios, que es la comunidad, dueños exclusivos cada uno de ellos de un piso o departamento u otra vivienda independiente.
Entonces, eso es lo que es propiedad horizontal y así se definen y así las han definido otros, en la cual únicamente cambian los conceptos, pero todo va relacionándose a lo mismo, a que hay una propiedad singular en edificios de varios pisos, departamentos y habitaciones y que va a haber una comunidad. Por lo tanto, en el artículo 528 nos establece qué es propiedad horizontal. Esos distintos pisos, departamentos y habitaciones de un mismo edificio de más de una planta, porque puede estar una planta 1, 2, 3, 4 hacia arriba y que van a ser susceptibles de aprovechamiento independiente. Usted puede aprovechar, esas son las facultades del dominio desde el momento que usted es dueño propietario de un departamento o de un piso en un edificio. Pueden, independiente, pueden pertenecer a diferentes propietarios, ya sea en forma separada o bien que digan, bueno, compremos todo este piso, varios, y puedan ellos venderlos o tener cada quien un departamento. Según la exposición de motivos del Código Civil, la propiedad horizontal va a presentar entonces dos aspectos. Una propiedad exclusiva del titular del piso, departamento o habitación y la comunidad de los elementos indivisos, o sea, esos elementos comunes que no se pueden dividir. Son indivisos porque no tienen división y que van a servir a toda la construcción para su existencia, conservación, seguridad y uso, además del terreno. Por lo tanto, por eso es que hay una propiedad singular y una comunidad en ello. Esto hizo que su naturaleza se fuera al principio como una servidumbre, una copropiedad, que es a lo común, y una propiedad. Servidumbre porque se le da obligadamente, se sirve a otras personas, en una copropiedad en lo cual usted es copropietario de los elementos comunes y la propiedad determinada en un piso, departamento o habitación. Más claro, pues entonces la naturaleza jurídica de la propiedad horizontal es una mezcla de propiedad simple y copropiedad. Ahora usted ya sabe que es una propiedad simple. Al decir que es propiedad, hay un solo titular. Cuando habla de copropiedad, de dos o más propietarios. Por lo tanto, en el 533, ahí dice, cada titular es dueño exclusivo de su piso y copropietario de los elementos y partes comunes del edificio total. Entonces, subraya, póngale asterisco a ese artículo 533. Cada titular es dueño exclusivo de su piso, o sea, hay una propiedad simple y una copropiedad de los elementos y partes comunes. Ahora, ¿qué son esos elementos comunes? Van a ser, además del terreno, las cosas necesarias para la seguridad, conservación y servicios generales para el uso y goce de todo el inmueble y de cada planta. Característicamente, la propiedad horizontal, pues es por lo tanto, como se dijo, una propiedad singular es una propiedad separada y una copropiedad. Al ser en una edificación sobre un terreno, la propiedad horizontal únicamente recae sobre bienes inmuebles.
El inmueble, para que pueda ser considerado bajo el régimen de propiedad horizontal, este inmueble debe de encontrarse libre de gravámenes, no imposiciones como hipotecas ni nada, ni limitaciones a la propiedad, anotaciones o reclamaciones en el registro de la propiedad. En caso contrario, deben prestar su consentimiento expreso las personas a cuyo favor aparecieran inscritos tales gravámenes. A menos si ella tiene una hipoteca, sí, pero entonces tiene que dar el consentimiento expreso para que se pueda constituir la propiedad horizontal bajo el consentimiento de quienes tienen los gravámenes, las limitaciones o las reclamaciones. Los elementos de la propiedad horizontal, esos elementos privativos que son los distintos pisos, departamentos y habitaciones, el edificio que es una unidad artificial, o sea, la estructura y el terreno, y los elementos comunes, todos aquellos elementos y servicios que son indispensables para la funcionalidad de las unidades independientes. Ahí también, al igual que en el 533, el 533, le puso el asterisco, en el 532 le define qué se entiende por piso, que el piso es el conjunto de departamentos y habitaciones construidos en un mismo plano horizontal, en un edificio de varias plantas. Eso es un piso. Por departamento es la construcción que ocupa parte de un piso. Creo que no hay más, no podría haber duda ahí. Y por habitación, el espacio constituido por un solo aposento. Por ejemplo, así puede estar la guardianía, así puede estar una sola habitación donde esté la garita de la seguridad. Ahora se constituyen bodeguitas, ¿verdad? Entonces, todo ello son parte de esos elementos comunes. Y que obviamente, pues, para eso sirven. Ahora, si estos fueron constituidos y ya se pueden alquilar o vender, entonces ya usted va a ser propietario de cada una de esas habitaciones, tal y como lo dicen los elementos privativos, pisos, departamentos y habitaciones. Pero si solo sirven para todos en una forma comunal, entonces es un elemento común. Dentro de esos elementos, pues están los gastos comunes, aquellos desembolsos monetarios que van a estar destinados al propio funcionamiento, la conservación y todas las reparaciones ordinarias y extraordinarias que se le tengan que hacer a las áreas y cosas comunes del edificio. Todo con el objetivo de conservar el buen funcionamiento del edificio. La administración, pues, va a ser ese elemento funcional que es muy indispensable para la ejecución de las funciones administrativas, y los seguros, tanto del edificio en sí, sin perjuicio de que cada uno de los particulares, de los propietarios, puedan asegurar su propiedad, su departamento o habitación o esos pisos. Como tal, ¿cómo se puede originar entonces la propiedad horizontal? Puede ser ahí en el inciso A, cuando el propietario o los propietarios comunes de un edificio decidan someterlo a este régimen. Por ejemplo,
alguien ya tienen un edificio y construyeron y varios pisos y varios departamentos. Lo construyeron 3, 4, 5 gentes. Es una copropiedad. Entonces dice, oigan, constituyamos una propiedad horizontal y vendemos cada uno de los departamentos y hacemos y establecemos el régimen de propiedad horizontal porque van a estar todos los elementos comunes y tal. También cuando eso ya es un edificio ya que está construido. También cuando una o varias personas construyan un edificio y con el mismo propósito. Bueno, miren, vamos a construir este edificio y lo vamos a constituir bajo el régimen de propiedad horizontal. O por último, cuando en disposición de última voluntad se instituye a los herederos o algunos de ellos como legatarios, o sea que el legado es una cosa bien determinada en particular, que lo va a hacer, que él es dueño de algo, de cierto piso de un mismo edificio que es susceptible de propiedad horizontal, que eso se va a instituir por testamento, porque es disposición de última voluntad. Por lo tanto, ¿cómo se constituye? Ya cómo se originó, se reunieron todos y dijeron, constituyamos el régimen de propiedad horizontal. Entonces, la propiedad horizontal debe constituirse, es imperativo, no puede faltar por escritura pública, pero ojo, en el artículo 531 y lo subraya, el régimen de la propiedad horizontal se debe constituir por escritura pública, pero que ordena igual de inscribirse en el registro de la propiedad inmueble. Puede existir la escritura pública, pero si no se inscribe en el registro de la propiedad inmueble, no existe la propiedad horizontal. Aquí, pues en el 532, en una imagen está como que es un piso, que es el departamento y que son las habitaciones. Y en lo que es los elementos comunes, es una indivisión forzosa. O sea, no puede dividirse. Los elementos y partes comunes se han de mantener en indivisión forzosa mientras dure el régimen de propiedad horizontal, siendo nulo cualquier pacto en contrario. ¿Qué facultades tiene el propietario? Pues como usted es dueño de un piso, entonces cada piso, departamento o habitación, su dueño puede transmitirla, o sea, puede cederla, puede venderla, etcétera, o grabarla, hipotecarla, con independencia del edificio total de que forma parte. El propietario de ese piso, departamento o habitación tiene el derecho de usar, gozar y disponer de él. Esas son las facultades del dominio y esa es la definición de propiedad. El propietario tiene derecho de usar, gozar y disponer de él con las limitaciones que establecen las leyes. Aquí se agrega de la escritura constitutiva del régimen de propiedad horizontal y del reglamento de copropiedad y administración que deben hacerse luego de la constitución del régimen de propiedad horizontal. Siempre van a haber prohibiciones. Cada propietario de un piso, departamento o habitación debe de abstenerse de destinar su propiedad a usos contrarios a la moral y buenas costumbres, a esas relaciones de vecindad,
hacerla servir a otros objetos que los convenidos en la escritura constitutiva. No pueden efectuar actos que perturben la tranquilidad de los demás propietarios u ocupantes o realizar hechos que comprometan la seguridad, solidez y salubridad del edificio, así como incurrir en omisiones que produzcan los mismos resultados, tanto acciones como omisiones y que produzcan los mismos resultados. Todo lo que se origina, todo lo que nace, también se puede extinguir. El régimen de propiedad horizontal puede extinguirse, pero así como se reunieron al principio para constituir el régimen de propiedad horizontal, se puede extinguir, pero por la resolución expresa de los dueños de unidades singulares, o sea, los propietarios del edificio, tomada con el voto de las 2/3 partes del total de propietarios. Sin embargo, la minoría, inconforme con esta determinación, o sea que ellos quieren que siga el régimen, pueden adquirir las unidades singulares de los que hayan votado por la extinción del régimen a efecto de mantenerlo, si es que así llegan o continúa el régimen tal y como se ha establecido. Bueno, eso es la propiedad horizontal. Creo que lo he explicado de la forma más elocuente, más objetiva, con imágenes, con explicaciones, que muchas veces no puede entender uno qué es un seto, un vallado, una acequia, cómo se constituye la medianería a través de un contrato y la constitución de la propiedad horizontal, en que hay la singularidad de una propiedad con una comunidad de propietarios hacia todos los elementos comunes. Todos son dueños de todos esos elementos comunes y que eso se constituye a través de una escritura pública, pero que ha de inscribirse en el registro de la propiedad inmueble, porque la propiedad horizontal es sobre bienes inmuebles, al igual que en la medianería, en que divide dos predios contiguos, ya sea rústicos o urbanos, y esto también se trata de bienes inmuebles. ¿Alguna duda que podamos resolver? O de lo contrario, pues... No, licenciado. Nos tardamos 1 hora 15 minutos. ¿Y qué dice David López? Ninguna duda, compañeros. Bien, entonces, ok. Muchísimas gracias, doctor, por la brillante exposición, por colaborar con todos nosotros y a ustedes una disculpa, como les repito, compañeros. Por favor, estar atentos a los mensajes y no olviden que el día martes es la entrega del trabajo. Tengan una feliz tarde. Gracias, doctor, muy amables. Gracias, doctor. Adiós. Muchas gracias a ustedes. Tengan un buen fin de semana y ahí vamos a subir la presentación para que ustedes la puedan volver a revisar. Muchas gracias por su atención y muchas gracias al licenciado por la confianza. Gracias a todos. Gracias, doctor. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Para servirles.